Hoy vamos a ver el tema de la inerrancia de la Escritura. Y hablar del tema de la inerrancia de la Escritura es un tema que ya tiene prácticamente un trayecto más forjado desde más de 100 años. Se hizo muchas conferencias, inclusive en Chicago en 1978 se realizó una conferencia específicamente a través de muchos eruditos que participaron para tratar el tema de la inerrancia de las Escrituras y hicieron un acta, una declaración en relación a este tema de la inerrancia que sirvió de alguna manera por los diferentes ataques que vive la Biblia desde tiempos pasados y hoy más que nunca, como dijimos al principio, sobre el tema de la alta crítica, de la neortodoxia, del racionalismo, del romanismo y de lo que vimos al inicio cuando hicimos introducción a la bibliología. Vemos que la Biblia es puesta siempre bajo la lupa y hay muchos que creen, aún siendo cristianos, de alguna manera, en la revelación, como vimos, en la inspiración, como vimos, pero lo creen desde una perspectiva quizás errónea, porque algunos argumentan que Dios ha inspirado la palabra, pero que no toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, al ya estar argumentando eso, estamos diciendo que no toda la Escritura es palabra de Dios y por lo tanto no todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, porque solamente sostenemos que lo que proviene de Dios es verdad. Creemos que la Biblia es completamente verdadera. Nosotros sostenemos en todo lo que enseña, tanto explícitamente como implícitamente, sostenemos nosotros que la Escritura no solamente dice la verdad, sino que no tiene fallas y que además de todo eso puede comunicarse sin errores. Y de ahí vamos a ver el por qué nosotros decimos hoy día de la preservación de la Escritura en todo el tiempo de la historia de la Biblia, de cómo desde los manuscritos originales, las copias, a través de la ciencia de la crítica textual, que se encargó de hacer los análisis correspondientes para tratar de alguna manera darle luz a aquellos temas controversiales o de alguna manera a esas variantes textuales, lograr tener las diferentes versiones aceptables, algunas son un poco para tenerlas ahí nada más, y decir, bueno, esto realmente es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos basamos en la Escritura, en que, primero y principal, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y si yo tengo que sostener que toda la Escritura es inspirada por Dios, yo tengo que entender, digamos, que no es una parte de la Escritura, es todo lo que tenemos nosotros a nuestro alcance. ¿Qué significa inerrancia? Bueno, primero y principal, no miren esto, vamos a dejar de lado a ver, vamos a poner en blanco ahí. No, estoy acá, porque si no se confunden. ¿Qué significa inerrancia? Vamos a dar un término que nos pueda dar un significado de lo que es el término inerrancia, porque muchos dicen inerrancia, no, la Biblia no habla de inerrancia. Bueno, la Biblia no habla de Trinidad tampoco, pero nosotros encontramos en las Escrituras doctrinas basadas en la Trinidad. Bueno, lo que el término inerrancia quiere darnos a conocer es que Dios fue el supervisor, como lo hablamos en otras clases, el que a través de la obra del Espíritu Santo condujo, guió a cada uno de los autores para que tomen el registro sin errores de la palabra de Dios. Entonces ellos, a través de sus personalidades, de sus individualidades, de su carácter, de su formación, de sus capacidades, lograron tener, por medio de esa inspiración, de esa palabra exhalada de Dios, de alguna manera, el poder registrar en sus manuscritos originales, esto tenemos que también entenderlo, porque nosotros sostenemos inerrancia desde la perspectiva, desde los manuscritos originales, que son de alguna manera registros sin error por medio de una revelación especial de parte de Dios. Entonces, volvemos a decir, inerrancia es entender que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y como toda la Escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y como toda palabra
que sale de la boca de Dios es perfecta, es veraz, nosotros decimos que no tiene errores, no comete errores, por lo tanto podemos sostener que eso es inerrancia propiamente dicha. Dios es verdadero y no puede errar. Un ítem a tener en cuenta. La mayoría de la gente admite que Dios no es un hombre, lo dice Números 23:19, si quiere anotar, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, podemos sostener que Dios no miente. Dios no miente. Lo dice también Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice esa palabra? Dice que es imposible que Dios mienta. Vamos a ir a ese texto bíblico y como siempre usamos la palabra para corroborar lo que estamos diciendo, esta no va a ser la excepción. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por lo tanto, Dios es verdadero y no puede errar. Es la primera premisa que tenemos que tener en cuenta en relación a la inerrancia. ¿Qué trata la inerrancia? La inerrancia es la doctrina que sostiene que toda palabra que está escrita es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, es verdadera. Por lo tanto, la inerrancia directamente sostiene la veracidad de la palabra de Dios. Nosotros cuando hablamos de la palabra del Señor, hablamos de la autoridad de la palabra de Dios. Decimos que la palabra es autoritativa porque es la palabra de Dios. La palabra es suficiente porque cumple una función que es justamente el que Dios se da a conocer a nosotros, y la palabra de Dios cumple la función de traernos la revelación de que nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos y necesitamos de un mediador de un nuevo pacto que es Jesucristo, y la palabra misma revela a Jesucristo en todos los libros de la Biblia y da a conocer a Jesucristo como la persona realmente que es nuestro Señor y Salvador. Esa palabra que fue escrita, que fue inspirada, que fue registrada, es una palabra que no comete errores. Es una palabra infalible, es una palabra que es digna de confianza. Nosotros no solamente sostenemos que la palabra fue inspirada o toda la escritura fue inspirada, sino que decimos que es útil. Y es útil para instruir, para corregir, para redarguir y para formar al hombre o preparar al hombre para toda buena obra. Por lo tanto, nosotros decimos que la palabra es una palabra que puede ser transmitida y que esa palabra, al ser transmitida, cumple una función y que esa función va a ser consecuente con lo que dice la palabra, no con lo que yo interpreto erróneamente de la palabra, sino con lo que dice la palabra. Hay un pasaje que me gusta mucho, que está justamente en San Juan, donde dice, en el capítulo 7, dice justamente, creo que es este pasaje, no recuerdo bien, dice, como dice la Escritura, como dice la Escritura. Voy a buscarlo ese pasaje ahora. San Juan capítulo 7. Versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora dice, el que cree en mí. ¿Pero cómo? Como dice la Escritura. Ahora, ¿yo cómo puedo creer en algo que yo considero de que es falible y que comete errores? Si yo no sostengo la infalibilidad de la palabra y si yo no sostengo la inerrancia de la Escritura, yo no puedo confiar en la palabra, porque yo estoy diciendo que esta palabra comete errores, además de una cascada de consecuencias que pueden venir tras de sostener que no toda la palabra es inspirada por Dios y que por lo tanto carece de errores, y por lo tanto yo puedo decir que Dios es un Dios mentiroso, porque no todo lo que dice es verdad. Por lo tanto,
la doctrina de la inerrancia de la Escritura apunta a defender a la palabra de Dios como inspirada, pero también a la palabra de Dios como infalible, que no comete errores y que no contiene errores. Vamos a ver, por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 2, también dice esta palabra, allí en este libro. Tito, capítulo 1, versículo 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Quiero que seamos participativos hoy día. Me gusta cuando la iglesia participa y eso también nos da a nosotros En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ajá. Y dice que no miente. ¿Quién no miente? Dios no miente. Por lo tanto, otro pasaje que también que nos ayuda es primera de Juan, capítulo 1, ¿sí? Versículo 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 1, estamos hablando de que Dios es verdadero y no puede errar, no puede mentir, porque su palabra es verdadera. Allí en la epístola de Juan, en su primera carta, dice en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, no hay oscuridad en él, no hay, como dice en otro pasaje, algo impuro en él, porque toda la palabra de Dios es limpia, toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto aquí dice, no hay mentiras, no hay tinieblas, Dice, voy a ir al versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué no practicamos la verdad? Porque la palabra es verdad. Porque lo dice San Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, la Escritura es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Podemos encontrar muchos pasajes de las Escrituras que hacen mención a esta realidad. Otro pasaje también está en allí, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, si alguien lo encuentra rápido, lo comparte, así vamos agilizándonos en el tema. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ok, habla de, primero y principal, que no se halló engaño. Por lo tanto, la palabra no es engañosa, la palabra no es mentirosa, la palabra es verdadera, es veraz, es digna de confianza. Dios es verdadero, su palabra es verdadera, la palabra de Dios no puede ser engañosa. Dios no nos engaña. Por lo tanto, todo lo que dice es cierto en relación a lo que la Escritura dice y a lo que es una excelente interpretación. Podemos ampliar de esta manera que nosotros podemos sostener no solamente que la inerrancia basa sobre los manuscritos originales, y hoy que nosotros tenemos las copias y las diferentes traducciones y versiones, por la preservación que obra a través del Espíritu Santo durante toda la historia, nosotros podemos decir que podemos confiar en la traducción que tenemos a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque esa traducción, de acuerdo a lo que dice en una exégesis, en una interpretación correcta, es según la verdad de Dios. Y si existiese algún dato, si existiese alguna, vamos a decir, controversia sobre algún punto específico de la palabra de Dios, yo tengo que llevar todo mi proceso de interpretación de la palabra de Dios a los requisitos de la inerrancia de la palabra y tratar de ver a la luz de la palabra cómo este texto aparentemente oscuro puede ser aclarado con otro texto para que no
sea realmente forzado el tema de la doctrina de la inerrancia, sino al contrario, pueda ser sostenido, pueda ser defendido y podamos nosotros con total tranquilidad decir, Dios es digno de confianza, el Señor no nos engaña, su palabra es verdad y esto es completamente esencial para la vida del cristiano. Yo me siento bendecido, la iglesia es bendecida a través de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Lo leo ya que lo tengo aquí. Hebreos 4, del versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, mire lo que dice, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo más esencial de entender la inerrancia de la Escritura, que la palabra a mí me da confianza. Yo puedo ir a la palabra de Dios y yo puedo encontrar a través de la palabra del Señor no solamente la confianza, sino la esperanza y la misericordia que obra a través del Señor Jesucristo, como dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros iniciamos dijimos que la palabra Biblias deriva de biblos, que significa libros, y eso a su vez tiene una connotación en cuanto a terminología que hace referencia a la Escritura o a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo pregunto qué es la Biblia, la mayoría responde, es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la palabra de Dios es según la verdad escrita. Vamos a ir, por ejemplo, a Juan capítulo 10, versículo 34 y 35. Evangelio según San Juan, capítulo 10, son las palabras de Jesús. Dice la palabra, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, y si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y ahí está, y la escritura no puede ser quebrantada, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué es lo que no puede ser quebrantada? ¿Por qué no puede ser quebrantada? Porque es la palabra de Dios. Por lo tanto, como es la palabra de Dios, no puede ser contradecida. No puede ser desechada, no puede ser vaciada. Que lo que hoy la gran mayoría está haciendo es sostener ciertos pasajes de la Escritura diciendo que son inspirados por Dios y desechando la totalidad de la Escritura como la sola Escritura, como el grito de los reformadores allá en el 1500, donde realmente nosotros decimos que por sola Escritura nosotros, como única revelación especial, nos valemos para sostener que el Señor ha hablado y que todo lo que ha hablado es según verdad. Por lo tanto, lo dice nuevamente en 2 de Timoteo, este pasaje, como dije desde el inicio, lo vamos a vivir repitiendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y también se llama en Romanos 3:2, la palabra de Dios. En Hechos 3, estoy leyendo simplemente como para que anote Hechos 7:38, también hace mención a la palabra de Dios. Estos temas los vimos al inicio, es para recordar. Por lo tanto, siendo la palabra de Dios la Escritura, tiene autoridad. Si yo digo esto es la palabra del Señor, tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿De dónde saco yo que es la palabra de Dios? Bueno, se estudió, se entendió que es una palabra revelada, que es una palabra inspirada y que además no tiene errores. Como para sostener
o de alguna manera reforzar la doctrina de la revelación divina y la doctrina de la inspiración divina, la inerrancia que sostiene la veracidad de la palabra nos permite a nosotros reforzar la autoridad de la palabra de Dios. Eso es importante que tengamos en cuenta. Por lo tanto, cuando Jesús habla de la Biblia, Él la considera autoritativa y lo hace en diferentes pasajes. Lo vimos cuando Él fue tentado y Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Mateo 4, 7 y 10. 3 veces le dice al diablo y Satanás, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, Satanás, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Entonces nosotros vemos que la palabra del Señor es inquebrantable, es una palabra que no puede ser perecedera. Por lo tanto, la palabra del Señor tiene un efecto importante en la vida del cristiano. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a ver estas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cuando Jesús estaba enseñando y hace mención a esta realidad de que la palabra de Dios es imperecedera. Versículo 17 y 18, para los que están anotando. ¿Yo qué dije? Mateo, sí, no sé por qué se me pasó San Juan recién. Dije, ¿estoy bien? No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. ¿A qué hace mención aquí? Al Antiguo Testamento. Porque vimos que cada vez que Jesús hacía referencia a la ley, estaba hablando del Antiguo Testamento. Una hermana me dijo unos días, yo pensaba que siempre lo relacionaba a la ley solamente con la ley moral de los 10 mandamientos. Bueno, Jesús hacía mención a la ley, a la Torá, al Antiguo Testamento, y también hacía mención a los profetas. Por eso dice aquí, y a los otros escritos también, Él dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hay otro pasaje que dice, cielo y tierra podrán pasar, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, podemos entender de la importancia de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve recordar que es la palabra de Dios? Para entender que Dios es veraz, que Dios no es engañoso, que Dios es digno de confianza y que si yo tengo que sostener la inspiración de la Escritura diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces tengo que sostener que la Biblia es inerrante, que la palabra es infalible, no comete errores, que es digna de confianza. El apóstol Pablo escribe, por ejemplo, en relación también a la palabra de Dios, y ya lo vimos, Romanos 9:6, lo volvemos a leer. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, cuando se ve la falla, porque si dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta separar el alma del espíritu, y dice la palabra de Dios que produce el efecto para el cual es enviada, ¿a dónde está cuando dice que no que la palabra de Dios haya fallado? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, justamente, no todos son los elegidos. Me gusta mucho cómo Jesús le responde a aquellos que estaban creyendo en su palabra, y ustedes tienen ese pasaje tan claro en San Juan capítulo 8, cuando dice la verdad los hará libre. Me gusta cómo lo dice, cuando Él los va llevando a una realidad de hacerles entender de que necesitaban ser libres, y ellos argumentan de que ellos no eran esclavos de nadie y que no necesitaban ser libres de nada. Jesús en el transcurso de esa charla y por los escritos que nosotros tenemos, de pronto
Mire lo que dice, vamos a leer desde el versículo 44 de San Juan 8, cuando él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué no ha hecho el diablo? No ha permanecido en la verdad. Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y luego dice, pero a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, dice, ¿por qué vosotros no me creéis? Y la respuesta está ahí en el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no la oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Dijimos que la revelación general es para todos los hombres, que la revelación general a través de la creación, la naturaleza, la conciencia, la providencia divina sirvió durante toda la historia para demostrar al hombre, primeramente, que está condenado. Es suficiente para demostrar al hombre que está condenado, porque él puso la ley en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, la revelación general sirve para demostrarle al hombre que está bajo pecado, que está condenado, que no tiene excusa, porque la ley cumple esa función, de alguna manera, por así decirle, en nuestra conciencia. No la revelación especial escritural revelada por la obra del Espíritu Santo. La ley en su conciencia los acusa o los defiende, pero los deja con la boca cerrada, porque ese es el propósito de la ley. La ley para el soberbio, la gracia para el humilde, como a veces decimos cuando enseñamos evangelismo bíblico en base a Salmos 19:7. La ley es perfecta, que convierte el alma. Aquí vemos cómo Jesús le termina diciendo algo que debe de llamarnos la atención. Dice, el que no es de Dios, la palabra de Dios no las puede oír. No las puede oír. El que es de Dios oye las palabras de Dios, pero el que no es de Dios no las oye. Entonces, ¿por qué vemos ese cumplimiento de Romanos capítulo 9, versículo 6, donde entendemos que no todos son elegidos, no todos han sido destinados para la vida eterna? Por lo tanto, cuando reciben la palabra del Señor, ahora por medio de la Escritura, esa palabra muchas veces es como esa palabra que cayó junto al camino. La escucharon, pero no la creyeron. O es como aquella que cayó junto a pedregales. La escucharon, la creyeron por un tiempo. Y luego, pero esa fe no fue una fe salvadora, no sirvió para llevarlo a una conversión, a un arrepentimiento. Simplemente fue algo intelectual. Por eso el grave peligro de muchos hoy que están sentados en la iglesia es que están escuchando un mensaje, pero si ese mensaje no los transforma, no los convierte, si no hay un verdadero arrepentimiento, que es la columna vertebral del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él inicia el Evangelio, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, creed y arrepentíos y creed en el Evangelio. Y fíjese que lo dice en un presente continuo, lo dice creed en el sentido de creed todos los días, porque todos los días tenemos que estar creyendo en Cristo Jesús, que Él es el mediador de un nuevo pacto. La Biblia es la palabra de Dios. Pablo escribe que toda la Escritura es inspirada por Dios, y lo dije en la semana anterior cuando hablé de inspiración, y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice los autores en ese pasaje, dice la Escritura. Por lo tanto, si la Escritura fue exhalada por Dios, respirada por Dios, inspirada por Dios, en hombres elegidos por Dios para luego ser direccionados, conducidos, como lo dice también allí el apóstol Pedro, podemos decir nosotros ahora que a pesar de las individualidades humanas, cada uno de los libros que nosotros tenemos como registros autoritativos de Dios fueron realmente llevados a cabo porque Dios, que es veraz, que no miente, que no tiene errores,
se ha encargado en su soberana voluntad de dejarnos a nosotros los registros que son necesarios para la vida eterna y obviamente para la vida del cristiano aquí en la tierra. Por lo tanto, es importante comparar, y lo hemos hecho, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo hay muchos pasajes que se relacionan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que muchas veces nosotros vemos que esto sirve de alguna manera para entender cómo opera la palabra del Señor. Muchas veces Jesús hacía referencia a algo que ellos habían recibido en el Antiguo Testamento, y después el apóstol Pablo hace mención también a algo del Antiguo Testamento, pero también el apóstol Pablo está haciendo mención a algo de los escritos del Nuevo Testamento, y de esta manera nosotros vemos cómo esa palabra se relaciona, esa palabra no se contradice, esa palabra de alguna manera cumple una función de defenderse a sí misma, que es lo más grandioso que hace la palabra del Señor, y de demostrarnos a nosotros que dice la verdad, y que todo lo que dice respecto de la verdad es justamente porque Dios es un Dios confiable. Eso me gusta de esta doctrina de la inerrancia de la Escritura, es que Dios es un Dios confiable. Ahora, dijimos que la palabra de Dios es verdad. Vamos a ver, por ejemplo, no solamente que la palabra de Dios es verdad, sino que toda la palabra de Dios es verdad. La Biblia enseña la veracidad de la totalidad de la palabra del Señor. Y esto es importante porque cubre todos los conceptos. Algunos dicen, sí, la palabra de Dios es inerrante en cuanto a espiritualidad, en cuanto a temas de salvación, pero no así en cuanto a temas históricos, a temas geográficos, a temas culturales y a otros temas. En realidad nosotros sostenemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios, que la palabra de Dios es verdad, toda la Escritura es verdad, por lo tanto todo lo que nosotros enseñamos es inerrante desde la postura bíblica en cuanto a temas históricos, a temas geográficos, y vamos a ver algunos ejemplos en breve. Vamos a ver, por ejemplo, la importancia de esto en algunas cosas que tienen que ver con la inerrancia para darle un poquito más de argumento. La inerrancia describe que las Escrituras son inerrantes en sus documentos originales. Ninguno de nosotros pone en duda el hecho de que los documentos que salieron de la pluma de Moisés, de Pablo, etcétera, eran inerrantes. Pero ¿qué en cuanto a las copias que tenemos hoy en día? Bueno, hay una seguridad casi perfecta de que los documentos que han llegado a nuestras manos, la Biblia que tenemos a nuestro alcance, son copias fieles y exactas de aquellos documentos originales. El estudio de los distintos manuscritos y traducciones y las excavaciones arqueológicas se han encargado de demostrar esta perfección. Las Escrituras son inerrantes en todos los temas que tocan, lo que dijimos anteriormente. Mencionamos esto porque algunos dicen que la Biblia contiene errores históricos y que no hace, y que en relación a temas doctrinales no lo tiene. Ahora bien, usted podría confiar en la palabra del Señor si solamente tiene confianza en algunos puntos clave en relación a algunas doctrinas y no en la totalidad de las doctrinas. Yo creería que ninguno de nosotros podría poner su confianza plenamente en algo que no describiera realmente que la Biblia no solamente hace mención a lo espiritual, sino también a lo que es histórico y geográfico como algo fidedigno. La Biblia, la geografía y la historia. La Biblia no se equivoca cuando menciona lugares, personas o hechos, cuando dice que Dios creó todo lo que existe en 7 años, como en la semana, que es un dato prehistórico, dice la verdad. Cuando menciona que un gran pez se tragó a Jonás, que es un dato histórico, dice la verdad. Cuando se refiere a que las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra, que es un dato geográfico, dice la verdad. La Biblia y la ciencia. Continuamente se habla de que hay conflictos entre la Biblia y la ciencia. Por supuesto que hay quienes pretenden demostrar los errores de la Biblia al enfrentar al libro con los últimos descubrimientos de la ciencia. Hay que tener en cuenta algo importante en esto, que la realidad es que hace más de 1900 años, cuando se completó el volumen sagrado, la Biblia realmente no cambió, en tanto que la ciencia vive en continua evolución. Por lo tanto, la Biblia
es la palabra final. Dijimos que es la revelación final, es una revelación plenaria, verbal y normativa. Por lo tanto, podemos decir que en tanto que la ciencia se fomenta en el hecho de que nunca llega a poseer toda la verdad, pedir ejemplos de los cambios que ha experimentado la ciencia los lleva muchas veces a demostrar a través de la ciencia misma que lo que dice la Escritura es verdad. La Biblia y la moral. Se habla de una nueva moral, de la evolución de las ideas morales, de que hace más de 20 años era pecado y que ahora ya no lo es. Bueno, para nosotros sostenemos que la Biblia de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis, mantiene los mismísimos principios morales. Por lo tanto, cuando Dios habla del pecado, habla no solamente del pecado y sus consecuencias, sino la gravedad del pecado, y lo dice en todos los libros de la Escritura. La Biblia preserva a un Dios inmutable en cuanto a la doctrina. Conceptos como, por ejemplo, de que Dios es un Dios que no cambia y que no va a cambiar. Las iglesias y las religiones cambian. Ya vimos algo de eso cuando nosotros, por ejemplo, vemos la historia de la iglesia, cómo la iglesia muchas veces entró a discutir a través de la filosofía, de la psicología, de la neoortodoxia, de la alta crítica, donde muchas veces dejaron de lado la enseñanza de la palabra. Inclusive vimos versículos claves donde dice claramente que ellos no permanecieron en la verdad, ni Satanás permaneció en la verdad, y muchos de sus seguidores también cambiaron la verdad por la mentira. Durante toda la historia, el ataque más grande hacia la Biblia fue demostrar que la Biblia no es la palabra de Dios porque tiene errores. Nosotros sostenemos que la Biblia no tiene errores, que es la verdad según lo que dice la Escritura, por lo tanto debe de ser analizada y debe de ser de alguna manera probada a través de lo que la misma Biblia enseña y dice. Según algunos problemas que surgen de la Biblia, algunos afirman que la Biblia tiene errores, pero esta afirmación lo hacen en base a una interpretación incorrecta de los datos disponibles en la Escritura. Vamos a ver, la Biblia se equivoca porque habla de que el sol se mueve, dice algunos. Lo vimos en el Salmo 19. Cuando en realidad la que se mueve es la tierra, eso lo dice la ciencia. Bueno, respuesta, el lenguaje de la Biblia no es científico. Dios podría haber hablado en un lenguaje científicamente correcto, pero la gente de aquel tiempo no lo hubiera entendido. Por lo tanto, además, hasta aún hoy en día, los científicos dicen, salió el sol. La Biblia, dicen algunos, se equivoca porque a veces los autores del Nuevo Testamento citan mal los versículos del Antiguo Testamento. Respuesta, los autores del Nuevo Testamento muchas veces hicieron lo mismo que hacemos nosotros. No citaron textualmente el Antiguo Testamento, sino que presentaron un concepto general del Antiguo Testamento. Otro de los argumentos que tienen algunos es que la Biblia tiene errores porque especialmente los evangelios, los relatos de las mismas cosas, a veces no coinciden. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Respuesta, cada escritor da su propio punto de vista sobre lo oído y visto. En realidad, sus relatos son complementarios, no contradictorios. Por lo tanto, nosotros no tenemos un libro, sino que tenemos 66 libros, pero tenemos un libro. Tenemos 66 libros que hacen uno solo, pero esos 66 libros, escritos por más de 50 autores en un lapso de 1500 años, han logrado realmente demostrar en todos los tiempos, a pesar de que no coinciden en algunas cosas, que la Biblia se complementa y no se contradice. La base de la inerrancia bíblica está basada primeramente en el carácter de Dios. Lo vimos anteriormente, Dios es un Dios veraz, Dios no miente, por lo tanto podemos decir que es digno de confianza. También se basa en el carácter de Cristo. Jesús es la verdad y Él declaró en las Escrituras que toda la palabra, o mejor dicho allí, basado en San Juan 14, 6 más claro, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también en base al carácter del Espíritu Santo, que hace mención a cómo el Espíritu Santo los direccionó, los guió, los supervisó a esos hombres de Dios que fueron
inspirados, o sea, registraron todas las cosas para que esa palabra hoy nosotros podamos dar fe de que no tiene ningún error. Vamos a ver algunos puntos y ahora sí prendo la diapositiva. En cuanto a las evidencias para la inerrancia, vimos algunos ya, que son las deductivas, el carácter de Dios. La pregunta es, ¿sería capaz Dios de mentir? La respuesta es clara, Él no puede negarse a sí mismo. Hay un silogismo que un teólogo Rieri propone y está bueno, lo puse en la diapositiva, me pareció interesante. Dios es veraz, lo dice Romanos 3:4. Dios inspiró las Escrituras, lo dice 2 de Timoteo 3:16. Por lo tanto, podemos decir que las Escrituras son veraces, como lo dice San Juan 17:17. El poder de Dios, la pregunta ¿es Dios capaz de producir una Biblia sin errores? Bueno, nuevamente la respuesta es obvia, no hay nada imposible para Dios. Dios es omnipotente. Por lo tanto, todo lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho. Podemos sostener que la imposibilidad de que el error pueda enseñar verdad es otro de los datos importantes. Quienes rechazan la inerrancia restan importancia a los detalles de cronología, historia y geografía o a la cosmogonía. Pero en la narración bíblica no es posible separar esos detalles de la enseñanza. ¿Cómo podría ser irrelevante la historia de Belén en la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2? Si la Biblia tiene errores en asuntos históricos o científicos, ¿por qué no habría de tenerlos en asuntos de fe? Por lo tanto, nos queda la conclusión de que es imposible encontrar un error en la palabra de manera deductiva. Ahora las inductivas. Abundan en la Biblia textos que subrayan la absoluta falta de errores en el texto inspirado. Y me gustaría que vamos viéndolo a estos pasajes y si algunos ya lo van buscando, Deuteronomio 4:2, 6:1-2, 6:9, y en la medida que usted vaya viendo, busque un texto, vamos a leerlo, vamos a darle participación a los hermanos y de esta manera también nosotros avanzamos en este día en este tema. ¿Alguno que pueda leer Deuteronomio 4:2? Por lo tanto, podemos ver aquí cómo de alguna manera se sostiene una palabra en la cual el Señor mismo está diciendo, luego lo dice en el Apocalipsis, lo que le puede llegar a pasar a aquel que quita, resta o añade a lo que la palabra de Dios dice. Es una forma de preservar su palabra. Deuteronomio 6:1-2. Los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, lo dice allí el autor, Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin, el propósito, de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Y esta es una realidad que se experimenta a través de la palabra del Señor, porque cada vez que nosotros recibimos la palabra del Señor
y entendiendo que la palabra de Dios cumple una función, un efecto para el cual es enviada, nosotros, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra, dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, todas estas bendiciones van a alcanzarte. Por lo tanto, vemos la importancia de que la palabra del Señor no solamente de alguna manera es verdad en el sentido de lo que dice, sino que en lo que hace, en la práctica misma, lleva a que toda persona tenga realmente los beneficios de poder vivirla, de poder practicarla. Por eso dice, no se salva el oidor, sino el hacedor de la palabra. Y en eso se basa nuestra fe y nuestra creencia. Nosotros no solamente decimos que la palabra inspirada, en el sentido de que han sido solamente registradas y nada más como un documento o como algo para alcanzar nosotros cierto conocimiento o intelectualismo, sino que la palabra de Dios es una palabra que transforma, que cambia, que produce un efecto en nuestras vidas cuando nosotros la recibimos. Por lo tanto, sin entrar en detalles sobre cómo obra la palabra del Señor, sabemos que la palabra del Señor es veraz, no contiene errores y todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Vamos a ver otro pasaje, allí nomás en el versículo 9, lo dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, sobre la importancia de tenerla la palabra cercana a nosotros, porque nosotros debemos de escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros debemos de estudiarla la palabra, nosotros no solamente venimos de una manera fría a de alguna manera leer la Escritura, nosotros estudiamos la palabra y me imagino que todos lo hacemos de esa misma manera. Oramos a Dios, pedimos la dirección a Dios, luego vamos a las Escrituras, porque la palabra tiene, que es espiritual, tiene esa función, traernos a nosotros una manifestación espiritual. Dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son espirituales, no las entiende, no las puede entender, para él le son locura. Por lo tanto, la palabra del Señor tiene esa función. Allí también Deuteronomio 12:32, ya que lo tenemos cerca, vamos a verlo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Nuevamente confirmando lo que leímos en Deuteronomio 4:2, en este 12:32. El Salmo 19:7 lo leímos muchas veces. Este es el Salmo que hace mención sobre la revelación, tanto general como especial. Y aquí desde el versículo 7 hace mención a la revelación especial, digamos, en relación a la Escritura misma, diciendo que la ley de Jehová es perfecta. Por lo tanto dice, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La palabra del Señor nos da sabiduría. La palabra del Señor nos permite a nosotros tener, por la iluminación del Espíritu Santo, una capacidad de poder decidir de una manera sabia. De cada vez que vamos a tomar una decisión o cada vez que vamos a hacer algo, lo hacemos en base de la palabra. Si vamos a corregir a alguien, lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con mansedumbre. Si vamos a predicarle a alguien, lo vamos a hacer con amor, con mansedumbre. Y como dice la palabra del Señor, estando siempre dispuesto a defender la palabra, pero siempre con mansedumbre, para aquel que os requiera. La palabra del Señor cumple esa función. Hay un último punto que me gustaría mencionar sobre la importancia de la inerrancia. Que algunos cristianos han devaluado la veracidad de la Biblia, porque ellos creen que no es esencial para la comisión de predicar el Evangelio de Cristo. Mientras que en su gran mayoría hay un desconocimiento sobre la inerrancia de la Escritura, porque nunca han sido enseñados sobre esta doctrina. Hay muchos que argumentan que no es necesario para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entender la inerrancia de la Escritura. Mientras que la inerrancia no es técnicamente esencial para la salvación, sí es lógicamente esencial
para la salvación. No será técnicamente esencial, pero sí lógicamente esencial. Por lo que, si perdemos esta doctrina fundamental, ponemos en riesgo a todas las otras doctrinas bíblicas. Por eso, cuando nosotros hablamos de teología sistemática, dijimos de que es una manera de entender la Biblia de una manera lógica, ordenada, temáticamente hablando, por temas separados, que de alguna manera nos dan a nosotros cierta oportunidad de poder tocar, vuelvo a repetir y que esto es redundante, ciertos temas que a veces nosotros, muchas veces a través de una teología bíblica, no lo podemos hacer. Entonces, nos permite a nosotros entender, cuando dice bibliología, yo ya estoy sabiendo qué enseña, a qué apunta la bibliología, cuáles son los hechos esenciales de la doctrina de la Biblia y por qué yo debo de entender lo que es revelación, inspiración, inerrancia, canonización, preservación, iluminación y todos los temas referidos a la doctrina de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando yo hago conexión esta doctrina con las demás doctrinas van a descansar en esas características y en esos atributos propios de la palabra misma del Señor. Así como vimos que la palabra usa como argumento deductivo para defender la inerrancia de la Escritura, el carácter de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de esa manera, en cuanto a su omnisciencia, a su imposibilidad de que Él mienta, así también nosotros podemos decir que ahora podemos entender los demás atributos mismos del Señor a través de las demás doctrinas. Cuando veamos, por ejemplo, la próxima etapa, doctrina o teología propiamente dicha, la doctrina del Padre, vamos a entender un poco sobre todo lo que es el Padre en sí. Pero eso no está separado de la doctrina del Hijo y de la doctrina del Espíritu Santo, porque después todo, como dijimos, se complementa. Es como un rompecabezas. Nosotros ahora estamos viendo bibliología, estamos viendo palabra, estamos viendo Biblia, estamos escudriñando algunos puntos y algunas características sobre la Biblia misma. Pero luego, cuando comencemos a entender otros puntos sobre otras doctrinas, vamos a poder ensamblar todo y armar el rompecabezas y decir, realmente esto es algo maravilloso. La Biblia es algo admirable, la Biblia no solamente es digna de confianza, sino que debemos de defenderla, porque una de las cosas que apunta a la mentira no es solamente cambiar la verdad, sino hacer creer que lo que ellos están diciendo es verdad a través de la mentira. Donde cuando el diablo apunta a desfenestrar o a contradecir la veracidad de la Escritura en relación a la inerrancia de la palabra, no lo hace con el hecho de dejar dudas de que la palabra tiene error, sino de poner a través de su postura los errores que él tiene a cabo para tratar de desvirtuar la palabra de Dios. ¿O no tenemos hoy en día, lamentablemente, una diversidad de pensamiento en relación a la doctrina de la Trinidad? Y cuántas veces nosotros mismos, a veces nos cuesta entender y de pronto con claridad y con la ayuda del Espíritu Santo llegar realmente a decir, bueno, el hecho de haber negado la doctrina del Padre terminó arrastrando a este tipo de religiones o sectas, el hecho de haber de alguna manera negado la doctrina del Espíritu Santo o al Espíritu Santo como la persona de Dios, terminó en los testigos de Jehová, el hecho de haber, negado la doctrina del Hijo, también como la de los testigos de Jehová, lamentablemente, porque niegan justamente la doctrina del Hijo y del Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Pero son temas que vamos a ir tocando, por eso vuelvo a decir, esto no está quitado de lo que son las demás doctrinas. Podemos ver la conexión y muchas veces esta conexión nos va a llevar a discernir cuando hay doctrinas anticristianas, a poder nosotros automáticamente entender por qué dicen o argumentan tal cosa cuando la Biblia dice otra cosa. ¿Qué hacían los de Berea? ¿Qué hacían cuando recibían un mensaje? Automáticamente iban a las Escrituras para confirmar de lo que se había dicho era tal cual lo dice la palabra de Dios. Porque si la palabra dice que el que cree en mí, como dice la Escritura,
¿a quién le voy a creer yo? ¿A lo que me dice alguien que ni siquiera usa la Biblia para predicar su palabra? ¿O aún usándola en toda su amplitud, con todos los versículos que usted se quiera imaginar, lo hace desde una perspectiva equivocada, introduciendo doctrina de demonios, doctrinas herejes, y que muchas veces llevan y arrastran a muchas personas tras de sí? El significado del dejar de defender la integridad de la palabra de Dios se puede ver claramente cuando comprendemos lo que está siendo realmente impugnado. Cuando gente niega la inerrancia de la Biblia, ellos atacan el carácter del Padre. Ellos directamente atacan el carácter del Padre como el que originó la palabra del Señor. Ellos niegan la fidelidad del Hijo, quien afirmó la palabra de Dios. Ellos niegan el ministerio del Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios. Y ellos, a la vez, automáticamente niegan la estabilidad de la iglesia, que está edificada y construida sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender esta doctrina desde esta perspectiva. Y más que nada, que quede bien en claro, la infalibilidad de la Escritura hace mención directamente en relación a la confiabilidad de la palabra. La palabra no comete errores, la palabra cumple el efecto para el cual es enviada, por lo tanto es digna de confianza. Pero la inerrancia, que es como sinónimo, apunta a la veracidad de la palabra del Señor, por lo tanto no solamente defiende lo que dice la Escritura en sí, sino también el hecho de evitar que todas estas doctrinas anticristianas terminen trayendo equivocaciones y errores. A pesar de que la defensa de la doctrina de la inerrancia de la Biblia ha sido llamada divisiva, son aquellos quienes niegan estas doctrinas quienes han causado la división en la iglesia y que Dios y su palabra sean muchas veces puestos en dudas. La defensa de la integridad de Dios y su palabra es importante. Podemos concluir que Dios puede permitir errores. Escuche, Dios puede permitir errores, pero Él no puede producir errores. Ya que Dios inspiró la Biblia, esta no puede contener errores. Podemos comparar la Biblia a Jesús, quien nunca pecó, pero no impidió que la gente a sus alrededores pecaran. Si Cristo puede ser humano y sin falta alguna, entonces la Biblia puede ser humana y sin falta alguna. Cuando dijimos en relación a la revelación especial, dijimos una de las características, que es un libro teantrópico. Significa que el autor principal es Dios, pero también usó de humanos para que ellos recibieran la palabra inspirada y quedara registradas. Entonces, a pesar de que los humanos estamos propensos a errar, ¿cuántos podemos decir que somos falibles? No necesariamente mentimos y nos equivocamos acerca de todo lo que decimos. Por lo tanto, si es posible para hombres falibles el comunicarse verdaderamente, Dios puede trabajar por medio de hombres para comunicar su verdad inspirada en la Biblia y sin error. Por lo tanto, queda claro que Dios se valió de hombres para traernos registros que hoy son la palabra infalible y la palabra inerrante. Ese es el tema de hoy. Damos por terminado este punto. Me quedaron algunos puntos para tocar que más que nada los estudiantes de William Carey lo veían a través de Teología Sistemática de Wayne Grudem, pero solamente hacerle mención que apunta a la inerrancia, a la veracidad de la Escritura. Toda la palabra de la Biblia está completamente, vamos a decir, defendida por el Dios mismo, creador del cielo y la tierra, y nos permite a nosotros disfrutarla, porque las palabras del Señor son puras, las palabras del Señor son nuestra norma suprema de verdad, y podemos descansar con total convicción de que cada vez que la leemos y cada vez que la compartimos, estamos transmitiendo la verdad del Señor. Cuando la leemos y cuando la compartimos, sin entrar en detalles
y en interpretación privada o personal estamos compartiendo la verdad de Dios. Y cuando la verdad del Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, nos está diciendo que Jesucristo es el único mediador de un nuevo pacto y que solamente por medio de Jesucristo alcanzamos la salvación y la vida eterna. Así que busquemos a través de la palabra del Señor no solamente los hechos esenciales que defienden como atributos o características de la Biblia, sino busquemos a través de la Biblia a la máxima revelación de la palabra, que es Jesucristo mismo. A mí me gusta encontrarlo a Jesús en la palabra, me gusta disfrutar de todo lo que el Señor nos enseña y de lo que nos seguirá enseñando. Por lo tanto, un tema para completar todo este tema de la bibliología será canonización para la próxima clase, y tal vez toquemos algunos puntos sobre traducción que quedará allí como para después investigar más.